¿Por qué tener objetivos es tan positivo para nosotros? Pues la realidad es que tener objetivos nos ayuda a dirigir nuestras acciones hacia eso que realmente queremos. Nos ayuda también a definir las estrategias que necesitamos para alcanzar lo que queremos y, sobre todo, también nos impulsa a estar motivados y ser persistentes. Digamos que nuestros objetivos son los que nos hacen levantarnos cada mañana, los que nos impulsan a seguir cuando las cosas se tuercen. Pero, ¿qué pasa cuando te planteas un objetivo, cuando sigues y haces todo lo que se supone que debes hacer, pero a pesar de tu esfuerzo, los resultados no llegan y no alcanzas eso que te habías propuesto? Si eres seguidor de este podcast, ya sabes que yo soy una gran entusiasta cuando se trata de establecer objetivos. De hecho, he diseñado mi propio método para definir un objetivo y alcanzarlo en solo 12 semanas. Pero a pesar de todo esto, de esta pasión que yo tengo, en ocasiones yo tampoco consigo alcanzar mis objetivos. Y es duro, la verdad. Y tal vez más si fracasas en directo como yo lo he hecho recientemente. Es posible que esto te haya pasado a ti también, que te hayas marcado un objetivo y que o bien hayas abandonado o que no lo hayas logrado después de haberlo intentado con fuerza. Y la verdad es que no lograr tus objetivos puede ser muy desalentador y puede hacer que quieras renunciar a ese sueño más grande. Así que si lo estás pensando, te invito a que te quedes hoy conmigo en este episodio en el que veremos qué hacer cuando no consigues alcanzar tus objetivos. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy María José Soto, bienvenido al episodio 60 de Impulsa tu vida paso a paso, el podcast para inconformistas que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. ¿Quieres transformar tu vida pero no sabes por dónde empezar? A mí me ha pasado. Yo quería transformar mi vida pero no tenía claro cómo hacerlo. Sentía que caminaba sin rumbo, sin una dirección concreta y sin un objetivo claro. Hasta que un día, después de darle muchas vueltas, me di cuenta de que el éxito también se puede planificar. Yo solo necesitaba un sistema para hacerlo. Entonces desarrollé mi propio método, un sistema de 5 pasos que me ayudó a definir un objetivo transformador, a crear un plan de acción y a desarrollar un elevado nivel de compromiso. He creado un cuaderno de trabajo con este sistema. En él te explico paso a paso cómo crear tu propio mapa hacia el éxito con ejercicios totalmente prácticos. Lo comparto de forma gratuita en mi web mariajosesoto.com. Descárgalo, haz los ejercicios y da hoy un paso definitivo para empezar a transformar tu vida. Hace ya algún tiempo que he dejado de grabar y de publicar este podcast. Si me sigues ya desde hace unos meses, sabes que antes del verano inicié una campaña de crowdfunding para recaudar los fondos que yo necesitaba para publicar un planificador financiero. Y la verdad es que dediqué mucho esfuerzo y horas de trabajo para promocionar esta campaña. Porque yo en ese momento la verdad es que creía que era un producto que realmente podía ayudar a las personas que quieren tomar las riendas de su vida y que quieren poner en orden sus finanzas. Pero la realidad es que después de más de 3 meses de trabajo y después de cientos de horas dedicadas a este proyecto, fracasé. Y pues finalmente no conseguí ese dinero que yo necesitaba para hacer de ese planificador una realidad. Y sí, yo puse muchísima energía y muchísima ilusión en ese proyecto. Centré todo mi segundo trimestre del año en esto, pero pese a todo, pues no alcancé mi objetivo. Cuando te pasa algo así, te quedas, la verdad, bastante chafada. Y me quedé muy descolocada porque, si soy sincera, fracasar no estaba en mis planes. Yo ni siquiera me lo había planteado. La campaña pues finalizó ya durante la primera semana de julio y desde entonces, como te decía, no he publicado ningún episodio y prácticamente no he estado muy activa tampoco en las redes sociales. Y es posible que te preguntes qué he hecho desde entonces. De hecho, algunos de vosotros incluso me habéis escrito algún mensaje preguntándome si estaba bien. Y pues lo que os quiero decir hoy en este episodio es explicaros un poco cuál ha sido mi proceso durante estos meses para poder afrontar este
fracaso, el no haber logrado este objetivo y porque yo necesité también este tiempo alejarme del podcast y concretamente de este proyecto Impulsa tu vida. Lo primero que hice yo fue digerir este fracaso, la verdad, de la mejor manera que pude y alejarme, tomar distancia. Como te digo, pues durante 2 semanas simplemente pues disfruté con mi familia en la playa y eso, pues traté de digerir ese fracaso, que para mí yo lo tomé así, como un fracaso, pues de la mejor manera que fui capaz. La verdad es que dentro de mí sabía que esa experiencia tenía que traerme algo positivo, pero en ese momento no era capaz de verlo, no sentía nada positivo. Sentía que simplemente había perdido más de 3 meses de mi vida en un proyecto que no me había generado nada. Había simplemente perdido mi tiempo y lo que era peor, pues había perdido también la ilusión de seguir. Y esto tal vez fue lo que más me descolocó, porque perdí la ilusión de comunicar en este podcast. En realidad yo sentía que no tenía mucho que decir, no conectaba con esa pasión que me había llevado a crear este proyecto. Y entonces, pues lo que decidí hacer, eso como digo, es alejarme, seguir atendiendo a los clientes que tengo, evidentemente, centrarme en esos proyectos que me dan dinero, el dinero que necesito para mantener este estilo de vida, e incluso pues también decidí centrarme en algún otro proyecto, iniciar algún otro proyecto que me permitía sacar más partido a esas fuentes de ingresos pasivos que yo ya tenía. Y poco a poco fui dando un paso atrás y conseguí ver las cosas con otra perspectiva. Y comencé, pues esto me llevó a alejarme, a ver este fracaso de otra manera. Así que hoy te voy a contar este proceso porque he pensado que de alguna forma te debía una explicación también, pero sobre todo que esto también podía ayudar a gente que falla, porque la verdad es que fallar es normal. No conseguir todos los objetivos que nos proponemos es algo muy habitual. A mí me costó esto también digerirlo, como te digo, y entenderlo. Pero es que estamos muy acostumbrados a la gente que yo sigo, por ejemplo. Claro, yo veo sus éxitos y esta gente normalmente no habla de sus fracasos o no lo hace abiertamente. Pero la cuestión, como te digo, es que a menudo no conseguir ciertos objetivos es habitual e incluso puede ser un impulso que catapulta a muchas personas hacia el éxito. Y yo de esto me he dado cuenta después de dedicar, como te digo, meses y meses a darle vueltas, a leer sobre este tema y sobre todo a interiorizarlo. De hecho, me di cuenta, después de hacer este análisis, que ya me había pasado esto hace 2 años, que un fracaso, un proyecto que había iniciado y que no había conseguido llevar a donde quería, me llevó a crear el planificador del cambio y después de esto a crear el podcast. Y esto hizo que mi vida se transformase literalmente. Conseguí darle la vuelta a ese fracaso y convertirlo en una bendición. Pero, al igual que en esta ocasión, necesité tiempo y coger perspectiva. Por eso, si hoy estás en una situación parecida a la que yo he atravesado o si la has atravesado recientemente, si sientes que no eres capaz de conseguir tus objetivos, si has fracasado y te sientes decepcionado, te propongo que de alguna forma sigas este proceso o algo similar que es el que yo he seguido en estos últimos meses. ¿Y qué es lo que yo he hecho? Pues lo primero, tratar de pensar en ese error como una señal que me estaba indicando que algo no estaba bien, que no estaba haciendo algo correctamente. Porque sí, el fracaso es una señal que te dice que algo está mal. Es lo mismo que pasa cuando estamos a puntito de enfermarnos, que nuestro cuerpo de alguna forma nos avisa. Antes de que lleguemos a enfermarnos, empezamos a sentirnos mal. Depende de qué enfermedad tengas, pues empiezas a tener ciertos síntomas. Y si no escuchas la señal, si no sigues eso que te está diciendo, la enfermedad al final acabará por llegar. Y a veces, pues cometer errores, no alcanzar un objetivo e incluso fracasar con un proyecto como me ha sucedido a mí, no es más que una señal que nos indica que algo no funciona, que necesitamos cambiar algo. No debes tomarlo como un punto final, sino como un aprendizaje. Este es el primer paso que debes dar, cambiar la orientación que tenemos por defecto hacia los errores y pensar en ellos como señales. Porque la verdad es que hay 2 maneras de tomarse un fracaso. La primera, que es pues caerte, porque evidentemente cuando fracasas te caes y te levantas. Y esto sería, yo creo que la forma adecuada de hacerlo. O puedes
hacer que este fracaso te defina, y esto no es lo correcto y es lo que muchas veces hacemos, fracasamos y ya nos sentimos fracasados. Yo quiero de verdad, si esto te ha sucedido o si te está sucediendo, que cambies, que trates de enfocar este fracaso como una señal nada más en este camino, porque como te decía antes, después de haber estos meses leído sobre este tema, me he dado cuenta de que para muchas personas un fracaso ha sido una catapulta que les ha impulsado al éxito. Pero para poder entender por qué ha sucedido, por qué has fracasado, debes tratar de escuchar qué te está diciendo este fracaso, porque seguro que detrás de él hay un mensaje para ti. Y una vez que cambies esta perspectiva, debes tomar un paso hacia atrás o varios y verlo desde la distancia. Yo durante gran parte de mi vida he sido una persona bastante perfeccionista porque no soportaba, no toleraba que las cosas no saliesen como yo había planeado. Y cuando sucedía, cuando no conseguía un objetivo, la primera reacción que yo tenía era esforzarme más para lograrlo. Y es que muchas veces no se trata de trabajar más y más duro. Y si lo haces, probablemente, y sigues en el mismo camino, no escuchas y no atiendes a esa señal que te está diciendo que algo va mal, lo que vas a hacer es acabar quemándote. Porque para entender ese mensaje no se trata de seguir y seguir, debes hacer eso que te he dicho antes, dar un paso atrás y coger la perspectiva que te permita ver todo desde otro punto de vista. No tengas miedo de verdad a pararte, a alejarte de ese problema o de ese fracaso, porque la clave es que seas capaz de despejar tu mente para que puedas ver ese escenario de forma global, para que puedas verlo desde otro punto de vista. Esto fue lo que hizo incluso Steve Jobs cuando a él le despidieron de Apple. Él se tomó, una vez que sucedió esto, 3 meses de descanso antes de volver a retomar un proyecto, de volver a trabajar. Y durante este periodo fue cuando él de verdad descubrió lo que realmente quería en su vida. Y él dijo que estos meses fueron sus mejores momentos. En estos meses decidió que iba a empezar de nuevo como un principiante y esto le permitió sacarse ese peso de encima, el peso que le trae el éxito, porque simplemente volvía a empezar y era un novato en eso que empezaba. Así que esto le permitió tener uno de los periodos más creativos de su vida. De hecho, esto nos sucede, por ejemplo, cuando nos perdemos en un bosque. Si estamos dentro del bosque, damos vueltas y vueltas y lo único que somos capaces es de ver las copas de los árboles y entonces no somos capaces de encontrar la salida y nos perdemos. ¿Y qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos en una situación así? Pues buscar un punto elevado que nos permita ver el bosque desde arriba y entender en qué punto estamos y por dónde tenemos que ir para salir, pero si nos quedamos dentro, lo más probable es que sigamos dando vueltas y que acabemos perdidos. Pues lo mismo sucede cuando se trata de lidiar con el fracaso. Debes alejarte de esa situación, hacer algo totalmente distinto y coger una perspectiva que te permita entender qué es lo que ha sucedido. Y esto, como te decía antes, fue lo que he hecho yo durante estos últimos 3 meses. Pararme, alejarme de la situación, enfocarme en un proyecto totalmente distinto y buscar la perspectiva que me permitiese entender todo lo que había pasado. Y una vez que hagas esto, que tomes esa distancia, lo que debes hacer es ya analizar qué es lo que salió mal y para hacerlo debes responder a las preguntas adecuadas. Porque si no has alcanzado tu objetivo, es muy probable que haya algunas cosas que deberías haber hecho de forma distinta. Y en este punto de verdad debes ser muy sincero contigo mismo, porque es un punto crucial para que consigas aprovechar este fracaso y que seas capaz de convertirlo en una oportunidad. Porque a veces fracasas porque no te has entregado lo suficiente, porque no has intentado con fuerza o porque no has dado todo lo que podías. Pero otras veces simplemente ese objetivo no estaba a tu alcance en ese momento o simplemente pues también ha podido fallarte la estrategia o ese método que has seguido. La cuestión es que has fracasado, que no has conseguido lo que te has propuesto y lo que debes hacer es buscar el motivo. Así que debes hacer una autopsia de este fracaso. Y te dejo algunas de las preguntas que yo me hice y que creo que te pueden ayudar a entenderlo.
Lo primero que yo me pregunté es si realmente quería lograr ese objetivo y con qué intensidad me había yo propuesto lograr ese objetivo. Y en esto tienes que ser de verdad muy sincero. Debes valorar esta intensidad de 1 a 10. Del 1 al 10, ¿cuánta era la intensidad con la que querías lograr ese objetivo? Te voy a decir una cosa. Si no es 10 la respuesta, lo más probable es que no lo querías con la fuerza que ese objetivo requería. Y esto también puede ser un punto en el que yo haya fallado. Pero bueno, es posible que no sea tu caso y es posible que tú realmente lo quieras lograr con la intensidad que requiere, con un 10. Si es así, piensa, ¿has hecho todo lo que estaba en tu mano para lograrlo? ¿Tomaste cada una de las acciones que eran necesarias para lograr ese objetivo y lo hiciste de forma constante? Sé sincero, responde con sinceridad a estas preguntas. Si es que sí, si realmente piensas que has dado todo lo que podías, piensa si contabas con los recursos necesarios y si tú tenías en ese momento las habilidades necesarias para poder alcanzar ese objetivo. Otra pregunta que te puede ayudar es valorar ¿qué es lo que hacen las personas que tienen éxito en eso que tú quieres lograr? ¿Tú has hecho lo mismo? Es más, te diría que te preguntes también si cuando tú has tenido éxito, si has hecho lo mismo que en esta ocasión cuando has fracasado. ¿Ha sido tu mejor versión? Y una vez que respondas a todas estas preguntas, yo me haría una última pregunta y es ¿qué crees que podrías haber hecho de otra manera para lograr este objetivo? De verdad que responder a estas preguntas de forma sincera se trata de un ejercicio de honradez contigo mismo. Es muy posible que muchas de estas respuestas no te gusten, pero si no eres capaz de encontrar el verdadero problema que te ha llevado a fracasar en esta ocasión, no vas a ser capaz de resolverlo y de convertir este fracaso en un punto de impulsión en tu vida, en un punto que te permita mejorar. Yo te voy a confesar que a mí me ha llevado semanas, incluso algún mes, enfrentarme a este cuestionario porque, como te digo, requiere de mucha honradez contigo mismo. Y la primera tentación que yo tuve cuando fallé, cuando todo falló, es buscar ese error fuera de mí. Buscar qué es lo que había fallado en ciertos problemas técnicos, situaciones que ocurrieron durante la campaña o incluso había sentido que no había recibido la ayuda necesaria. De verdad, depende de la situación en la que te enfrentes, vas a encontrar muchos motivos fuera de ti. Pero el caso es que todo lo que está fuera de ti está fuera de tu control, así que debes buscar no qué es lo que ha fallado fuera de ti, sino qué es lo que ha fallado en ti mismo que te ha impedido alcanzar ese objetivo. Y yo en mi caso lo he tenido clarísimo desde el principio, porque una vez que he tomado la perspectiva necesaria, que he analizado cada uno de estos puntos, yo me di cuenta de que habían fallado en realidad varias cosas. Me había fallado, pues puede ser incluso la intensidad con la que yo quería lograr ese objetivo, pero sobre todo me había fallado el estado de energía con el que yo afronté ese proyecto, porque no tuve durante esos 3 meses un nivel físico y mental adecuado y sobre todo actué desde el miedo y no me situé en mi mejor versión. No confié en mí como debería haber hecho, ni tuve el estado de energía que me ha llevado a tener éxito en otras ocasiones y así que no cuidé ese estado mental y físico, no fui constante con los hábitos que me permiten alcanzar mi mejor versión. Y yo creo que sobre todo aquí estuvo la clave, porque sí que tomé acción, sí que me esforcé mucho, dediqué, como te decía antes, cientos de horas, definí un plan y lo seguí. Cuando algo fallaba, lo intenté de otra manera, pero no trabajé mi estado de energía. Me centré solo en la acción y no cuidé mi estado mental ni físico, no lo cuidé como debería. Así que esto me llevó a no tener el nivel de confianza que requería este proyecto, un objetivo pues tan ambicioso, y dejé que entrase la crítica y la duda. Y entonces empecé a actuar desde el miedo. Y la verdad es que este fracaso me ha dejado muchos mensajes que me han ayudado a entender qué es lo que ha pasado. Por eso, si tú también has fracasado,
te recomiendo que hagas este ejercicio. Busca tus propias respuestas a este tipo de preguntas y sé sincero. Aunque duela, tienes que ser honesto porque si no lo haces no vas a encontrar la verdadera raíz del problema. Y una vez que lo hagas ya podrás afrontar un nuevo objetivo o incluso retomar este mismo objetivo, pero esta vez con un enfoque distinto. Y lo que tienes que hacer es reconectar con tu meta, porque fallar duele. Fallar hace que te tambalees y que te cuestiones seguir adelante, puede ser. Por eso cuando fallamos, cuando no conseguimos un objetivo, nuestra pasión suele verse afectada y muchas veces nos desanimamos y nos desmotivamos. Pero cuando sucede esto, este es el momento en el que debes recordar qué fue lo que te llevó a establecer esa meta. Debes recordar ese porqué que te llevó a la acción y esto va a ser lo que te va a ayudar a motivarte para comenzar de nuevo. Y es que ese porqué es el combustible que realmente necesitas para seguir, para volver a empezar o para retomar tu objetivo. Así que piensa cuál ha sido el verdadero propósito que te llevó a tomar esa acción, el verdadero propósito que te llevó a marcarte ese objetivo, cuál es ese propósito que te mueve. Y en ese propósito debes encontrar una fuerza mayor que tú mismo, debe ser más grande que tú mismo, porque esa fuerza es la que te va a llevar a hacer lo que necesites para lograrlo. Debes, de verdad, esto es importantísimo, volver a conectar con ese propósito, porque las personas muchas veces abandonamos cuando nos proponemos algo porque creemos que es demasiado difícil, porque no tenemos tiempo o porque sentimos que no somos capaces de hacer eso que nos proponemos. Y estas son las excusas que nos encontramos muchas veces, pero estas son las excusas que tú no debes comprar, debes conectar de nuevo con ese propósito y reavivar la llama que te llevó a empezar. Debes encontrar ese motivo para volver a levantarte y a tomar acción. Recuerda tu porqué y escríbelo y léelo cada día. Conecta de nuevo con ese propósito, porque esta es la mejor manera de reconectar con esa fuerza que te impulsó una vez a tomar acción. Y una vez que reconectes con tu porqué, con ese verdadero propósito, con esa meta, debes actualizar tus objetivos y volver a empezar. Es verdad que has fallado a la hora de lograr un objetivo. Y después de hacer esos análisis y de seguir esos pasos que yo ya te he indicado, la verdad es que debes decidir ahora si quieres volver a retomar ese objetivo, si quieres volver a intentarlo o si lo vas a abandonar. El análisis que hemos hecho anteriormente debería ya darte claridad para que sepas si ese objetivo era realmente importante para ti y también si era el momento adecuado para afrontarlo. En mi caso, yo me di cuenta de que no, de que realmente no era por ahí por donde tendría que seguir. Así que por ahora no voy a sacar el planificador financiero. Es algo que voy a dejar aparcado. No digo que nunca más vuelva a retomarlo. Podría haber intentado de otra manera sacarlo igual, pero no. Yo he decidido que no es por ahí el camino que debo tomar. Yo ya te digo que no debes tener miedo ni de seguir ni de abandonar un objetivo, que debes hacer ese ejercicio de sinceridad contigo mismo. Simplemente coge fuerzas y vuelve a empezar, porque la verdad es que solo has fallado en un objetivo y los objetivos en realidad no son la meta, simplemente son un camino que te acercan a esa meta y debes tomar este error, este fracaso como una parte del viaje que de verdad que te va a llevar a alcanzar una meta más grande. Y te recalco que esto es importantísimo, que tomes un objetivo solo como un paso, porque este cambio de perspectiva para mí supuso un punto de inflexión, supuso sinceramente un alivio, entender que simplemente algo en este camino había fallado y que incluso de este fallo yo podía sacar un aprendizaje. Así que dejé de centrarme en este objetivo a corto plazo y me centré en un proceso más grande. Conseguí ver que todo esto era algo más grande. Incluso me di cuenta de que realmente sí que había avanzado en este camino, en ese camino hacia esa meta más grande, y sí que había avanzado muchísimo
desde que empecé, pero sobre todo en el último año. Había fallado en este objetivo, en este trimestre, pero había logrado muchos otros en este año. Había conseguido que más de 20 personas confiasen en mí para que les acompañase a la hora de lograr sus objetivos y habíamos tenido muy buenos resultados. También conseguí situar mi podcast entre los 3 más escuchados en iTunes en España, en su categoría. También conseguí crear junto con Paula un grupo de mujeres emprendedoras aquí en Pontevedra, en mi ciudad, y también conseguí multiplicar por 3 mis ingresos pasivos y esto me llevó a igualar casi el salario que tenía cuando trabajaba para otra empresa. Y estaba, la verdad, viéndolo con perspectiva, cada vez más cerca de alcanzar la meta que me había marcado hacía unos años cuando decidí iniciar este proceso. Y esto no lo iba a cambiar que yo fallase en un objetivo. Y es que en realidad alcanzar esa meta más grande requiere de una suma de pequeños objetivos y si fallas en uno no quiere decir que no te acerques por otro lado a esa meta. Y algunos de esos objetivos se consiguen y otros no, pero lo que cuenta es la suma total. El proceso y no el resultado es lo que cambia en realidad nuestra vida y yo había seguido un proceso de forma constante durante los 2 últimos años. Así que debes tratar de adaptarte a esta nueva situación, actualiza tus objetivos y ponte en marcha nuevamente hacia esa meta. Esto es lo que se conoce como la estrategia de adaptación y es lo que sucedió a Freddie Roach, que es una persona que nació en un entorno muy vinculado al mundo del boxeo, porque el padre de Freddie había sido boxeador profesional, su madre era jueza de boxeo y su hermano, el hermano mayor, era una gran promesa del boxeo. Así que Freddie se marcó la meta de ser uno de los mejores profesionales del mundo del boxeo. Desde muy pequeño él entrenaba en ese gimnasio con su padre. Desde los 6 años comenzó a ir al gimnasio 2 horas al día durante 6 días a la semana. Así que cuando Freddie llegó a los 15 años había trabajado muy duro durante más de 9 años y su motivación empezó a decaer y empezó a encontrar excusas para no ir al gimnasio con la misma intensidad que lo había hecho durante los últimos años. Y poco a poco esta falta de constancia se empezó a reflejar en los resultados de Freddie, hasta el punto que un día su madre le preguntó: «Pero Freddie, ¿por qué sigues peleando? ¿No ves que te están golpeando todo el rato en el ring? Así no puedes seguir peleando». Y esto, en lugar de hundirlo, de hacerle abandonar, supuso un revulsivo para Freddie, supuso el revulsivo que él necesitaba. Así que a partir de ahí prometió demostrar que ella y que cualquier persona que dudase de él estaban equivocados. Y a partir de ahí volvió a entrenar con una gran intensidad, con más intensidad que cualquiera de sus rivales. Incluso esto le llevó a vencer a su hermano, que en ese momento era mejor boxeador que él. Y poco a poco su carrera despegó de tal forma que él ya sentía que podía convertirse en el mejor boxeador del mundo y cuando Freddie tenía 18 años ya era un boxeador profesional que vivía del boxeo. Era tan bueno que él consiguió que uno de los mejores entrenadores del mundo lo acogiese y que le enseñase todo lo que sabía. De hecho, su entrenador le transmitió una técnica que él mismo había desarrollado y esta era la técnica que Freddie necesitaba para convertirse en el campeón del mundo. Entonces Freddie entrenó duro, practicó esta técnica hasta perfeccionarla y llegó a ejecutarla de forma impecable. El problema es que esto sucedía solo en los entrenamientos. Cuando Freddie tenía que ir a un combate real, se dejaba llevar por sus emociones y perdía el control y no era capaz de llevar a cabo esa técnica que le había enseñado su entrenador y que era la técnica que le iba a permitir hacerse con el campeonato del mundo. Y finalmente, esa falta de control emocional llevó a Freddie a perder un combate tras otro y él se desmoronó. De tal manera que a los 26 años se retiró sin haber logrado ese sueño de convertirse en una gran figura del boxeo mundial. Así que Freddie, desencantado con el boxeo, comenzó a beber y se dedicó a trabajar de forma esporádica en distintos tipos de trabajos que simplemente le permitiesen pagar las facturas. Hasta que un día un amigo boxeador también le pidió que le acompañase al gimnasio para verlo pelear.
Y al llegar al gimnasio, Freddy se dio cuenta de que el entrenador de su amigo apenas le prestaba atención y que hacía lo mismo con los demás boxeadores que estaban en ese gimnasio. Entonces, Freddy dijo, bueno, pues me voy a presentar en este gimnasio algún día como voluntario para asistirles a estos chicos y aconsejarles. Y casi sin darse cuenta, se encontró de nuevo en el ring entrenando a su amigo y a cada uno de los chicos que se presentaban para boxear. Así que Freddy continuó trabajando en ese tipo de trabajo esporádico, que eran los que le permitían pagar las facturas, pero consiguió combinar esos trabajos para ir al gimnasio cada día. De hecho, Freddy, también teniendo su trabajo fuera, era el primero en llegar al gimnasio y el último en irse cada día. Comía y dormía cuando podía, pero él estaba siempre allí en el gimnasio para entrenar a todos los boxeadores que podía. Entrenó a todos los que se lo proponían y en esto encontró su nueva vocación, entrenando a estos chicos, una vocación que él nunca antes había siquiera considerado cuando se propuso convertirse en una gran figura mundial del boxeo. Así que, después de hacer esto durante años, Freddy finalmente consiguió abrir su propio gimnasio en Hollywood, en California, y de hecho consiguió trabajar con 28 campeones mundiales de boxeo, entre los que se encuentran pues Mike Tyson. Así que Freddy Roach hoy es reconocido como uno de los mejores entrenadores de boxeo a nivel mundial. De hecho, fue nombrado 5 veces entrenador del año por la Asociación Americana de Escritores de Boxeo y recientemente incluido en el Salón de Fama del Boxeo Internacional. Así que ya veis, finalmente Freddy consiguió convertirse en esa figura del boxeo que había soñado, pero en un ámbito que él nunca antes había planteado, porque normalmente supeditamos nuestros sueños a un resultado concreto y nos guiamos por ese resultado y no por la pasión que nos impulsa. Si has fracasado, si no has logrado uno de tus objetivos o incluso varios, no te desesperes. Recuerda que no estás atado a ese resultado en concreto, sino que lo que te impulsa es un propósito mayor, una fuerte pasión. Reconecta con esa pasión y persíguela cada día. Tienes que vincularte al proceso y conseguir desvincularte del resultado. Esto es una clave muy importante, porque si actualmente encuentras obstáculos con esos objetivos que te planteas, lo único que tienes que hacer es seguir esa pasión que te empuja. Sigue lo que te dice tu corazón y no te des todavía por vencido, porque muchas veces, como le ha sucedido a Freddy, lo mejor está por venir y se trata de algo que ni siquiera te habías planteado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que el contenido que he compartido hoy contigo y sobre todo la experiencia que yo he vivido te haya resultado útil y que te sirva para aplicarlo a tu propia vida. Así que si es así, de verdad te agradecería que me dejes un like y un comentario si me estás escuchando desde iVoox y una reseña de 5 estrellas si lo haces desde iTunes. Estoy encantada de haber vuelto a este podcast y quiero darte muchas gracias por seguir acompañándome en este camino. ¡Hasta luego!